predicador es el que trae esto, el predicador tiene que ir en tal lado. Todos usaban ese apodo como una forma de burlarse de él, el predicador. Aquel día que esos aviones impactaron en la torre, el predicador entendió rápidamente que esas torres se iban a desmoronar y que todos iban a morir en aquel día. De manera que el predicador fue y se subió en una mesa encima de papeles que valían millones de dólares, y desde esa mesa él estaba predicando a sus compañeros de trabajo que pudieran arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como el Salvador. Algunos de ustedes dirán: pastor, ¿cómo sabe eso? Porque una de las personas que estaba allí estaba hablando con su esposa en el celular, y entonces esa persona le estaba contando cómo los aviones habían impactado, y estaba allí contando cómo todo eso se iba a desmoronar. Y de pronto la esposa, todo eso sale ahí en la grabación, la esposa le pregunta, dice: ¿qué es todo ese grito que se escucha de fondo? Y este hombre dice: el predicador es el predicador, está subido en una mesa, él está hablando de la palabra de Dios. Y de pronto en esa grabación se escucha un silencio. Y después se escucha una voz de alguien que dice algo más o menos así: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Todo aquello se desmoronó, todo eso se vino abajo. Pero pocos días después, una de las cadenas de televisión, la CNN, lograron identificar un cuerpo de todos esos miles y miles de muertos. Era el cuerpo del predicador. Y allí pudieron filmar en el cementerio cuando llevaron el cuerpo del predicador, y allí ante una multitud su hijo, por aquel entonces de 14 años, dijo estas palabras. Él dijo: mi papá murió haciendo aquello para lo cual vivió. Mi papá murió haciendo aquello para lo cual vivió. Tenía una vida consagrada. Era un predicador del Evangelio. Amén. Un predicador del Evangelio. Hoy lo recordamos como el predicador del piso 101, pero yo lo veo como el hombre que tenía una vida consagrada y que tenía la autoridad para predicar el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos entregar nuestro cuerpo al Señor. Necesitamos entregar nuestro cuerpo en forma incondicional para que Dios lo use para defender la doctrina sana. Necesitamos entregar nuestro cuerpo al servicio del Señor para que Dios lo use para que seamos predicadores del Evangelio. Para eso fuimos salvos, para dar testimonio de aquel que un día nos salvó. Lo último que quiero decirles en esta tarde, que necesitamos también nosotros tener una vida consagrada, no solamente para defender una doctrina sana, no solamente para poder predicar el Evangelio. Necesitamos tener una vida sana para poder tener una vida útil. En otras palabras, lo que le estoy queriendo decir, si no tenemos una vida consagrada, vamos a tener una vida inútil. Consagrar nuestra vida al Señor para tener una vida útil. Quiero que busque ahí en la palabra el último texto que vamos a leer en esta tarde. Busque allí, por favor, en su Biblia, a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Ese texto le va a resultar familiar. Lo usamos en uno de los mensajes del día de ayer. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Y él está diciendo allí, segunda carta a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Él dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Ahora, dice Pablo: con el mayor placer gastaré lo mío. Estábamos hablando ayer que él gastó su vida, él gastó su energía. Los años fueron pasando y él siguió predicando. Dice: aunque la gente no me ame, aunque el mensaje sea rechazado, aunque mi persona sea rechazado, aunque la gente no me ame, yo voy a seguir predicando el Evangelio. Con el mayor placer gastaré lo mío. Él no andaba predicando con tristeza, él no andaba predicando quejándose.
camino de adversidad, nosotros con placer todavía necesitamos seguir gastando nuestra vida en el camino del Señor. Hace ya casi 31 años, en un campamento similar a este, yo pude consagrar mi vida al Señor. Pude poner mi cuerpo en el altar, diciéndole a Dios que lo use enteramente. Nunca volví a ese altar para decirle, Dios, déjame que pueda usar mi cuerpo para mí. Yo lo puse en ese altar para que Dios lo use y espero que hasta el día de mi partida Dios pueda seguir contando con mi cuerpo para ser usado en su obra y en el servicio. Yo decidí como Pablo gastar mi vida con el mayor placer. Los años aparecieron, las arrugas aparecieron, las canas aparecieron, uno empieza a tener los primeros síntomas de la vejez, pero todavía tengo el entusiasmo en el púlpito que tuve, como aquella primera noche cuando con 18 años me paré a predicar la palabra de Dios. Con el mayor placer gastaré lo mío, aunque amando más, sea amado menos. Hay una cosa que quiero pedirles, jóvenes, en esta tarde. Y me gustaría que quizás esto tan simple, pero tan profundo, sea lo que ustedes puedan recordar de mí como el predicador de esta semana. No vivan una vida inútil, no vivan una vida insípida, sean una buena sal para dar gloria al nombre del Señor. Que la sal de su vida, que la sal de su testimonio no pierda su sabor, que sean una buena sal que Dios pueda usar para llevar adelante el mensaje del Evangelio. Una vida consagrada para poder defender una doctrina sana siempre. Una vida consagrada para poder predicar el Evangelio de Cristo siempre. Una vida consagrada para poder tener una vida útil. Amén. Consagración es la palabra que puede hacer la diferencia en nuestra vida. Consagración nos habla de una dedicación entera al servicio de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Consagración nos habla de poner nuestro cuerpo en el altar para que Dios lo use por siempre. Consagración implica servir a mi Salvador sin poner ninguna clase de condición. Consagración me está hablando en la Biblia que se trata de tomar la cruz cada día, y seguir fielmente al Señor. Quizás en esta tarde sea oportuno que cada uno de nosotros que sienta que Dios ha tratado con nosotros, que sienta que Dios no fue mudo a su vida. Si Dios le ha hablado en este tiempo, quizás sea bueno que vengamos aquí al altar y terminemos esta jornada puestos de rodillas o de pie aquí en el altar, diciéndole al Señor, aquí está mi vida, yo la entrego a este cuerpo consagrado a ti, para que tú lo uses, Señor, para tu gloria y honra. Yo entrego mi vida, oh Dios, para que tú la uses, para que yo pueda predicar el Evangelio eterno de Jesucristo a otras personas. ¿Es esa su decisión en esta tarde? Entonces venga aquí al altar. Vamos a orar.